Buenas noches, querida Iglesia Filadelfia, y bienvenidos a todos a nuestro culto virtual en esta oportunidad. Damos gracias a Dios por las maravillas de la tecnología que nos permiten reunirnos de esta manera en el nombre de Jesús y pedimos que Él tenga toda la gloria y la honra en todo lo que hacemos y compartimos. El único anuncio que tengo en esta oportunidad es que el día miércoles, como siempre, tenemos el enfoque de oración. La invitación es para todos y esperamos verles llegando en mancha cuando las puertas virtuales abren a las 8 de la noche. Muchas veces me han oído hablar del pastor Carlos Spurgeon, uno de los predicadores más famosos en Londres en el siglo XIX, que predicaba cada domingo a miles de personas desde su púlpito en Londres. Pero él siempre decía que el poder de la iglesia se radicaba en un ambiente en el sótano de la iglesia, donde unos miembros de la iglesia se reunían para orar. Bueno, suficiente dicho, las puertas del sótano de la iglesia Filadelfia están abiertas a partir de las 8 de la noche este miércoles y hay espacio para todos. Permítanme leer una porción de la palabra y orar y luego continuaremos con nuestro culto. Deuteronomio 32 y los versos 8 a 10 dicen: Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo. Lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Oremos. Señor, gracias te damos por permitirnos tener este tiempo de acercarnos a tu presencia para alabarte y adorarte y para ser instruidos por tu palabra. Gracias, Señor, por conocernos y amarnos y guardarnos, al igual como Jacob en los tiempos antiguos. Somos una gente especial para ti, la niña de tus ojos. Amén. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi
niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Bien chicos, buenas tardes, bienvenidos a un domingo más. La clase del día de hoy lo vamos a empezar con una pequeña dinámica, una dinámica muy divertida que es parecida a Simón dice. Simón dice, yo sé que muchos de ustedes conocen ese juego, que es 5. Simón dice, salten, ustedes tienen que saltar, ¿verdad? Bueno, pero aquí lo vamos a decir con el maestro dice. Cuando yo digo el maestro dice salten, ustedes van a saltar. Pero tienen que estar atentos y escuchar la frase el maestro dice. Si yo no digo el maestro dice, ustedes se tienen que quedar quietos. Tienen que escuchar la frase el maestro dice. ¿Ok? Empecemos. El maestro dice salten. Bien, saltamos, ¿verdad? El maestro dice, agárrense la cabeza, se agarra la cabeza. Otro, el maestro dice, párense en un pie, vamos, párense en un pie. Ok, otro, den una vuelta. Bien, si se movieron, perdieron. Porque tenían que escuchar la palabra el maestro dice. Bien, los que van perdiendo se van sentando. Ya, tienen que estar atentos, chicos. Tienen que escuchar la frase el maestro dice. ¿Ok? Empecemos. Vamos una vez más, ya, para estirar un poco. El maestro dice agáchense. Agáchense, agáchense. Bien. Otra más, a ver. El maestro dice rásquense la cabeza. Rásquense la cabeza. Bien, chicos. Otra más, a ver, otra más. El maestro dice traigan una Biblia. Una Biblia. Lo que siempre tienen que tener en casa, una Biblia. Una Biblia. Bien, chicos. Muy bien. Veo que están muy atentos. Ya que terminamos esta dinámica, todos tenían que estar muy atentos y obedecer a lo que el maestro decía, porque yo decía la palabra, el maestro dice. Y los que no estaban atentos, pues, perdieron. Hoy veremos también a un grupo de personas que tenían que estar atentos y obedecer. ¿Pero a quién? Vamos a empezar recordando un poco lo que fue la clase pasada, ¿ok? ¿Qué hicieron los gabonitas al pueblo de Israel? Los engañaron. ¿Y por qué los engañaron? Por no pedir ayuda a Dios. ¿Cuántos reyes se unieron para atacar a los israelitas? Se unieron 5 reyes, ¿verdad? ¿Qué hicieron esta vez los israelitas? Pidieron la ayuda de Dios. Y Dios, exacto, sí, Dios los ayudó. Pero ¿cómo los ayudó Dios? ¿Qué hizo Dios? Mandó una lluvia de granizo. Sí. Luego Josué le pidió algo muy, muy especial y maravilloso a Dios. Le pidió a Dios que detuviera la luna y el sol. ¿Verdad? Bien, chicos. Ya había pasado muchos años, desde que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán. ¿Para qué? Para llegar a la tierra prometida. Josué ya tenía 110 años. Sí, 110 años. Ya estaba un poco viejito, por así decirlo. Y como él ya estaba un poco viejito, mandó a llamar a todo el pueblo de Israel para decirle cosas muy importantes. Una de esas cosas muy importantes que les dijo fue: Dios
cumple todas sus promesas y no falla en ninguna. Josué les dijo, solo deben obedecer al Señor, que es el único y verdadero Dios. Si no lo hacen, Dios los sacará de la tierra que les dio. Eso les dijo Josué. Luego, Josué reunió nuevamente a los israelitas en un lugar llamado Siquem. Como un anciano hablaba a sus nietos, o como un padre hablaba a sus hijos, así le hablaba Josué al pueblo de Israel. Es decir, hijitos, no se olviden de todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Desde que guió a Abraham a la tierra prometida y le dio a su hijo Isaac, aun cuando él era anciano. ¿Recuerdan cómo en el tiempo de Moisés envió plagas a los egipcios, pero salvó a sus antepasados? ¿Recuerdan cómo abrió el mar rojo para que el pueblo pasara y luego lo cerró, lo juntó para que murieran sus enemigos? Se ahogaron. ¿Recuerdan también cuando cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó y se cayeron los muros? ¿Recuerdan? Ustedes han recibido una tierra hermosa. Yo estoy a punto de morir y ustedes tienen que tomar una decisión, les dijo Josué, de no adorar a otros dioses, sino de entregarse al Señor y servirle solo a Él. Tomar la decisión de cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés y cumplirlas al pie de la letra. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, terminó diciendo Josué. El pueblo de Israel gritó, nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Dios puso en libertad a nuestros antepasados, nos liberó de la esclavitud. Sabemos los milagros que Él hizo y de cómo nos ha protegido al pasar todas estas naciones hasta llegar aquí. Por eso obedeceremos a nuestro Dios, dijo el pueblo de Israel. A lo que Josué respondió, no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado, ni acepta dioses rivales, y espera que se le obedezca en todo. El pueblo le respondió a Josué, jamás haremos tal cosa. Hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Josué dijo entonces, ustedes mismos son sus propios testigos de que han decidido vivir para Dios. Así fue como aquel día Josué y el pueblo reafirmaron su pacto con Dios. Josué escribió la respuesta del pueblo en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra y la puso debajo de un árbol que estaba al lado del santuario del Señor, diciendo, esta piedra es testigo de todo lo que nos ha dicho Dios. Las dejo aquí para hacerle recordar que deben cumplir lo que le prometieron a Dios y serle fiel. Bien, chicos, ¿qué habían prometido ellos? ¿Qué dijeron? Dijeron, serviremos al Señor nuestro Dios, le obedeceremos solo a Él. Eso fue lo que prometieron. Bueno, que esta promesa también sea nuestra promesa. ¿Ok? Luego Josué mandó
a todo el pueblo de Israel a sus casas. Y poco después murió. Tenía 110 años y había sido un siervo fiel al Señor y obediente a cada palabra de Dios. Y desde muy chiquito, desde su niñez. ¿Y tú? No importa la edad que tengas, ¿eres fiel al Señor? Bien, chicos, esta fue una clase muy bonita para aprender que debemos obedecer a Dios y serle fiel solamente a Él. Bien, chicos, acabemos con una pequeña oración, ¿ok? Oremos. Juntamos nuestras manitos, cerramos nuestros ojitos, nos concentramos, bien, sin distracciones. Bien, chicos, oremos. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por darnos todo lo que tenemos, Señor. Gracias porque tenemos que comer y aún estamos vivos. Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a que podamos hacer todo lo que para ti está bien. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos lograr nada. Con tu ayuda lo podemos lograr todo, Señor. Venimos a ti a pedirte ayuda para obedecerte. Gracias, Señor, porque siempre nos demuestras tu amor y estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas. Ayúdanos a serte fiel, así como Josué. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Bien, chicos, terminamos esta clase de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir
a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí. Buenas, la lectura bíblica de hoy es de Efesios capítulo 1 y los versículos 3 a 6. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Gracias a Dios por su palabra. Oramos. Gracias, Dios, por su palabra, por todas estas bendiciones espirituales que nos regalas porque estamos unidos a Cristo. Oramos por Josmel para que por medio de lo que Él nos comparte hoy, cada uno de nosotros podamos alegrarnos a saber y creer que estas bendiciones son nuestras cuando estemos unidos a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Es un gran honor estar nuevamente en nuestro culto virtual, aunque debo decir que más me gustaría que fuese un culto presencial, pero que sea motivo de nuestras oraciones, hermanos, para que pronto podamos reunirnos todos juntos como familia. Quiero hacer un agradecimiento especial en primer lugar a Dios porque me ha permitido repasar su palabra, la cual ha sido de gran bendición para mi vida, y pude entender también un poco mejor el hecho de que Dios dice también en su palabra que es como una espada de dos filos que parte, ¿no?, nuestras coyunturas, nuestros huesos, nuestros tétanos, y disciernen los pensamientos de nuestro corazón. El estudio de esta noche ha sido de gran bendición para mí porque me ha mostrado muchas cosas en mi vida que también debo cambiar y corregir. Y yo espero que para todos nosotros sea una bendición. Y también quiero agradecer al pastor Andrés, al pastor David, al pastor Néstor, que de una y otra manera me ayudan y me sostienen cuando yo tengo que hacer una exposición de la palabra de Dios. También quiero agradecer a toda la iglesia porque sé que cada miércoles y aún en los días de semana estamos orando por nosotros mismos, por nuestros hermanos y también por cada una de las personas que están a cargo de la predicación de la palabra de Dios, y muchas gracias por eso. Quiero invitarlos a orar, hermanos, para que sea Dios quien tome el control de este tiempo y también nos ayude a
entender su palabra y que el Espíritu Santo nos esté en medio de nosotros para aplicar esa palabra a nuestra vida. Los invito a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy en esta noche por el privilegio de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que va a ser de bendición para mis hermanos, así como lo fue para mí. Gracias porque me permites también, Señor, repasarla una y otra vez eh, en este tiempo, Señor, de grabación que estoy haciendo. Gracias te doy por eso, Señor, porque para todo hay un propósito en lo que tú haces, Padre Santo. Señor, te pido también que bendigas a nuestros hermanos de la Tomada Iglesia Filadelfia, que tu Espíritu esté en medio de nosotros para que nos ayude a entender tu palabra, Señor, y a tu Espíritu Santo también que esté en medio de nosotros para que nos ayude, Señor, a aplicar tu palabra a nuestra vida. Gracias también te doy por el pastor Andrés, nuestra hermana Brenda, al pastor David, a nuestra hermana Denise, al pastor Néstor, a su esposa, a nuestra hermana Dagny, Señor, porque tú sabes, Señor, que ellos también me ayudan con sus oraciones, corrigen, revisan, Señor, los estudios que yo realizo, Señor. Gracias te doy por ellos, guárdalos y cuídalos. Y también te pido, te doy gracias, Señor, por mis hermanos de Tomada Iglesia de Filadelfia, porque también son de gran bendición para mi vida, Señor, y también me sostienen con sus oraciones, Padre Santo. Gracias por todo, Padre, y este tiempo que se haga tu voluntad, Señor, y no lo que nosotros queremos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos. La semana pasada iniciamos con una nueva serie de estudios, esta vez en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, es decir, la carta a los Efesios. El pastor Andrés ya nos había contado un poco acerca de esta carta, de quién la escribió, por supuesto Pablo, y para quiénes los había escrito, como dice la carta, la misma carta lleva su nombre, a los Efesios o la iglesia de Éfeso. Algo quizás que yo pudiera añadir a lo que ya el pastor Andrés había dicho con respecto a la carta, de acuerdo a los estudios que pude realizar, es que esta carta es una carta de aliento y amonestación, escrita para recordarles a los creyentes las invalorables bendiciones en Jesucristo. Y no solo para estar agradecidos por sus bendiciones, sino para vivir de una manera digna de ellos. Esta noche estaremos estudiando los versículos 3 al 6 del capítulo 1. El tema de nuestro estudio es escogidos en Él. Me ha parecido bien dividir el estudio en 3 partes. La primera, el Padre que nos bendice. La segunda, la bendición del pasado. Y la tercera, la bendición del presente. Comenzamos entonces con nuestra primera parte, el Padre que nos bendice. Dice el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. En el original griego, en el libro original, en la carta original, este verso comienza con la palabra eulogetos, que viene de la misma raíz de la palabra elogiar, es decir, hablar bien de alguien digno de elogios. En la traducción de Reina Valera dice bendito, lo cual es correcto. La Nueva Traducción Viviente, que es la que acabamos de leer, lo traduce a toda la alabanza, lo cual nos ayuda a tener una mejor idea de lo que Pablo está tratando de decir, porque es una traducción un poquito más acercada al original, ya que nuestro Dios es digno de alabanza, digno de elogiar. Dios es elogiable. Hay un montón de motivos por los que podemos elogiar o alabar a Dios. Bendecir a Dios es el deber supremo de todas las criaturas. Elogiar a Dios es nuestra función suprema como criaturas de Dios. De hecho, la creación misma cuenta las maravillas de Dios, es decir, alaba a Dios, aún la misma creación, y por qué no nosotros, las criaturas.
como también lo confirma Apocalipsis 5:13. La carta original, de hecho, ninguno de los libros originales de la Biblia están divididos en versículos o capítulos. Desde el versículo, hablando de esta carta, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, en realidad es un solo párrafo. Y con respecto a este párrafo, se puede decir que es una canción de alabanza o más bien una eulogía, porque como dijimos, es con esta palabra que comienza alabando a Dios, comienza bendiciendo a Dios por bendecirnos a nosotros con toda bendición concebible, según dice también John Stott. Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Es lo mismo que decir con toda bendición del Espíritu Santo, quien aplica la obra de Cristo a nuestros corazones. Como dice Charles Hodge, estas bendiciones son espirituales, no meramente porque pertenecen al alma, sino porque son derivadas del Espíritu Santo, son tomadas del Espíritu Santo, cuya presencia e influencia constituyen la gran bendición obtenida por Cristo. La máxima bendición que tenemos nosotros ahora, por la obra salvífica de Cristo, es el hecho de que tenemos ahora en nuestros corazones al Espíritu Santo. Primero que nada debemos notar que Dios es la fuente de la bendición. Dios es el que nos bendice, según lo que nos dice el versículo 3. Él nos escoge, según veremos en el versículo 4, y nos adopta, según también veremos en el versículo 5. Todo procede de Dios. Pero esto no termina aquí, sino que también todo lo que hizo, lo que hace y lo que hará en favor de nosotros, tiene un propósito. En segundo lugar, las bendiciones otorgadas y recibidas es en el Señor Jesucristo, es por la obra de Jesucristo, es porque estamos unidos a Jesucristo. Por Jesucristo es que tenemos nosotros las bendiciones que hemos recibido. En tercer lugar está el Espíritu Santo. Pablo lo enfatiza asegurando que las bendiciones son espirituales. Como bien dijimos, espirituales no solamente porque pertenecen al ámbito espiritual, sino porque proceden del Espíritu Santo. Pablo hace un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Entre la ley y Jesucristo. En el antiguo pacto, Dios había prometido al pueblo de Israel en Deuteronomio 28, del 1 al 14, bendiciones materiales a un Israel obediente. Las bendiciones eran mucha descendencia, que iban a ser una gran nación, una nación numerosa, iban a tener buenas cosechas, su ganado también iba a ser numeroso, iban a tener una posición de liderazgo entre las demás naciones, iban a ser una nación muy, muy grande y poderosa. Todas estas bendiciones eran bendiciones materiales. Ahora, en el nuevo pacto también hay una promesa de provisión para los creyentes, para los que han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Está en Mateo 6, del 25 al 34. Jesús está explicando a sus discípulos que no debemos preocuparnos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a venir por añadidura, porque el Padre sabe de antemano nuestras necesidades. Hay una promesa de provisión, de sostenimiento para los creyentes, pero estas no son las bendiciones definitivas, sino que las bendiciones distintivas, las bendiciones máximas que tenemos nosotros en el nuevo pacto, son espirituales y no materiales. Por ejemplo, la ley de Dios escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, un conocimiento personal de Dios y el perdón de nuestros pecados. Son bendiciones espirituales máximas que nosotros tenemos, según también lo confirma Jeremías 31, del 31 al 34, aunque no está en el Nuevo Testamento, pero ya Dios había preparado estas bendiciones para nosotros. A manera de aclaración,
Pablo agrega que las bendiciones están en los lugares celestiales, es decir, en el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, donde continúan operando los poderes, autoridades y potestades que nos relata Efesios 3:10 y Efesios 6:12, en la cual, por cierto, Cristo reina de manera suprema, según lo adelanta también en Efesios 1:20. Y por lo tanto es donde Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nuevamente en Cristo, a través de Cristo, por la obra del Señor Jesucristo, según nos dice el versículo 3. Pero ¿cuáles son esas bendiciones? Un poquito que ya lo hemos repasado. Pablo nos lo va a aclarar también en los siguientes versículos. Las bendiciones que nosotros tenemos en el pasado, según vamos a leer en el versículo 4, las bendiciones que tenemos en el presente, como leeremos en el versículo 5, y también tenemos bendiciones para el futuro, lo cual está en los versículos 10, 12, lo cual es tema para otro estudio. Las bendiciones en el pasado son la elección o la predestinación. Las bendiciones del presente es la adopción y las del futuro es la unificación, cuando todas las cosas serán unidas bajo Cristo. Vamos a nuestro segundo punto, la bendición del pasado, la elección. Dice el versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Pablo hace un viaje en el tiempo mental, ¿no? En su mente regresa hasta antes de la creación misma para desde allí afirmar que Dios nos amó y nos eligió en la eternidad pasada. Es maravilloso pensar en el hecho de que aun cuando no existíamos, ya estábamos en la mente de Dios. Y más maravilloso aún pensar que ya nos amaba, porque Él determinó hacernos sus hijos a través de la obra redentora de Cristo. Esta es la doctrina de la elección, el hecho de que sin intervención de nuestros méritos y sin merecerlo, Dios ya nos había elegido. Pero, como ya dijimos también, hay un propósito para todo esto, y es que nos eligió para que seamos santos e intachables a sus ojos, lo cual quiere decir que en el momento de la elección no éramos santos y tampoco éramos intachables, porque si hubiéramos sido santos e intachables en el momento de la elección, no habría propósito. Hay un propósito en la elección y es que nosotros llegásemos a ser algo que no éramos, en este caso, santos e intachables ante sus ojos. En el ámbito cristiano, la doctrina de la elección o la predestinación es muy discutido. Para muchas personas es difícil creerlo o entenderlo. Y por supuesto no somos ajenos a ello, es decir, a entenderlo. No lo podemos entender como quisiéramos, pero no por eso no podemos creerlo, ¿no? Algunas personas pueden decir, pero si yo elegí creer a Jesús, ¿no? Yo tuve algo que ver. En un momento que me compartieron el Evangelio, o lo escuché, o lo leí, yo reconocí mis pecados y reconocí al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Entonces, ¿eso no pasó? Podría preguntar alguno. Bueno, la respuesta es que sí pasó. Definitivamente, cada uno de los que hemos elegido a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, hemos hecho una decisión voluntaria, una decisión sincera que provino hasta cierto punto de nosotros mismos, pero solo ocurre porque Dios de antemano en la eternidad pasada ya nos había elegido. Primera de Juan 4:19 lo dice claramente, lo demuestra de una manera muy más fácil, por decirlo de alguna manera. Dice el versículo 19 del capítulo 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La razón de que nosotros amamos a Dios ahora es porque Él nos había amado primero antes siquiera de nosotros conocer a Dios. Ahí está
explicado quizás de otra manera cómo Dios ya nos había predestinado aún para amarle, porque Él ya nos había amado desde la eternidad pasada. John Stott dice en su comentario sobre este texto, en, en ninguna parte de las Escrituras se revela el misterio de la elección, y debemos cuidarnos de cualquiera que trate de sistematizarla demasiado rígidamente. No es probable que hallemos una solución simple a un problema que ha desconcertado a las mejores mentes de la cristianidad durante siglos. Pero debemos tener en claro que la doctrina de la elección no es un invento humano, es sin lugar a dudas una doctrina bíblica, una enseñanza que está en la Biblia. Si repasamos el Antiguo Testamento, nos encontraremos con la doctrina de la elección. Siempre estuvo allí. En Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. El Señor, es Dios hablando a Israel, dice, el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Como podemos ver, Dios había elegido a Israel antes que Israel eligiera a Dios, incluso mucho antes que Israel existiese como nación, cuando estaba aún en los lomos de Abraham, como dicen las escrituras. Aún Israel ni siquiera existía. No estaba Jacob, no estaba los dos hijos de Jacob, nada todavía, pero ya Dios ya los había elegido. También debemos tener mucho cuidado en no caer en la falsa idea de que como somos elegidos por Dios, ahora podemos vivir de una manera libertina, ¿no? De una manera haciendo un abuso de nuestra libertad ganada. Lo cierto es que la doctrina de la elección es un incentivo para la santidad, no una excusa para el pecado. Es correcto pensar, es totalmente correcto pensar que ahora que somos elegidos por Dios, podemos tener una plena seguridad en nuestra salvación y que nos sostendrá hasta el fin. Él nos va a sostener hasta el momento final. Pero esta confianza que tenemos en la elección de Dios no puede ser excusa para admitir o alentar el pecado en nosotros o nuestro alrededor. Habíamos dicho que hay un propósito en el hecho de que Dios nos haya elegido, y este propósito es para que seamos santos e intachables a sus ojos. En el mismo momento en que nos reconocemos pecadores y creemos el Evangelio, comienza una nueva vida en nosotros. Somos resucitados de nuestra muerte espiritual, pero al mismo tiempo comienza un proceso de santificación. Por lo tanto, el nuevo creyente rechaza el pecado en todas sus presentaciones, tamaños y formas. El creyente tiene y debe tener la necesidad de santificación, porque la santidad es el propósito mismo de la elección. Somos elegidos para ser santos e intachables ante Dios, delante de sus ojos. En última instancia, dice John Stott, la única evidencia de la elección es una vida santa. Amados hermanos, si hemos llegado a creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es solamente porque Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Esto tiene que llevarnos a vivir de una manera agradecida, de una manera humilde, desechando el orgullo, sirviendo a los demás, dando de gracia lo que recibimos de gracia. Para ello necesitamos estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo la aplicará en nuestras vidas. Siempre en ese orden, estudiamos la Biblia y el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios a nuestra vida, sin olvidarnos, por supuesto, de la oración. Biblia, aplicación, Biblia, aplicación, Biblia, oración, aplicación, oración, en todo tiempo orando. Llegamos a nuestro segundo punto, la bendición del
presente, la adopción. Pablo reconfirma la elección de Dios, diciéndolo de otra manera, dándonos además el resultado de dicha elección, la cual disfrutamos en el presente. Dice el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Cuando un niño es adoptado, según la ley, adquiere todos los privilegios y deberes de un hijo. Dios, para poder adoptarnos, primero debía redimirnos, es decir, liberarnos del pecado a través de un pago, y el precio fue la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Continúa el versículo 5, eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, aunque, como leemos en los evangelios, no le fue fácil al Señor Jesús hacerlo, pero lo hizo por amor. Entonces, ahora que somos hijos, debemos aplicar los privilegios y responsabilidades que tenemos. Dios nos había adoptado, Dios había decidido adoptarnos y ahora somos sus hijos y como hijos debemos aplicar los privilegios y las responsabilidades que tenemos. Pensando en los privilegios, podemos mencionar los versículos 7 y 8 de este mismo capítulo de la carta a los Efesios, el capítulo 1. Dice el versículo 7 al 8, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Los privilegios como la redención, el perdón y adopción van juntas. Y las tenemos todos aquellos que creemos en el Evangelio y podemos disfrutar de ellas ahora en el presente. Son bendiciones para el presente. Estos tres privilegios o bendiciones, la redención, el perdón y la adopción, van juntas, son como una cadena que nos sostienen, que nos sujetan. No puede haber una sin la otra. No puede haber perdón sin redención. No puede haber adopción sin redención ni perdón. No puede haber redención sin que esa redención conlleve a la perdón y a la adopción, a que seamos adoptados. Es una cadena que nos sostiene. Somos redimidos, perdonados y adoptados. No puede haber una sin la otra. Cuando el Señor Jesús nos redime, muere en nuestro lugar, recibimos el perdón de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego nosotros somos adoptados en Cristo Jesús. Somos como hermanos de Cristo. Es por eso que la Escritura nos dice que somos coherederos con Cristo. En ese momento llegamos a ser hijos de Dios, porque somos coherederos con Cristo. Pero como hijos también tenemos responsabilidades, porque el Padre Celestial no malcría a sus hijos. Por el contrario, nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él es santo, según también nos dice Hebreos 12:10. Tanto los privilegios como las responsabilidades de hijos también van juntas, no puede haber una sin la otra, porque de ser así, no somos hijos, sino somos bastardos. Los privilegios y las responsabilidades también van juntas. Si tenemos privilegios pero no responsabilidades, no somos hijos. Si tenemos responsabilidades o queremos solamente las responsabilidades pero no disfrutamos o no reconocemos los privilegios, es como que queramos comprar a Dios con nuestras obras. Y eso definitivamente es imposible. Porque la Biblia, la Escritura dice, la palabra de Dios dice que por las obras de la ley nadie va a ser salvo. Los hijos debemos tener en cuenta que los privilegios y las responsabilidades las aplicamos delante de Él, como dice también el versículo 4, el cual leímos. Estos privilegios y responsabilidades las aplicamos delante de Él, o dicho de otra manera, en su presencia, lo cual en sí mismo es un inmenso privilegio, pero a la vez también es un constante desafío agradarle y hacer su voluntad. Miren, cuando nosotros somos adoptados, todos los días de nuestra vida, cuando somos
redimidos, perdonados y adoptados, a partir de ese momento somos hijos. Y cuando somos hijos, todos los días de nuestra vida estamos delante de la presencia del Señor. Y eso es un gran privilegio. Estar todos los días delante de Dios es un gran privilegio. Pero también una responsabilidad. Porque no es de hijos estar en pecado delante de Dios. Y tenemos que arrepentirnos. Yo me tengo que arrepentir de muchas cosas en mi vida porque no estoy quizás viviendo. No estoy viviendo quizás. No estoy viviendo de la manera en que un hijo debiera vivir delante de Dios. Como dice el pastor Andrés, por haber sido elegidos, su salvación es segura, pero no nos libera de la responsabilidad de vivir una vida santa o de predicar el Evangelio. Es por la obediencia de los elegidos que más personas elegidas llegan a tener fe. Dice el versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Comenzamos alabando a Dios y terminamos alabando a Dios. Una reflexión final, hermano. Muchas veces pensamos que ahora que somos libres del pecado, podemos jugar con el pecado, permitiéndonos algunas cosas, y lo que es peor, siendo tropiezo para otras personas. Los versículos que estudiamos esta noche nos demuestran que si no estamos siendo santificados y no asumimos nuestras responsabilidades, puede que no seamos adoptados, puede que no seamos hijos. O en todo caso, si es que sí somos hijos, entonces, y aún así no estamos no estamos asumiendo nuestras responsabilidades y no estamos en una constante santificación, entonces somos unos hijos desobedientes. Y el Señor que nos ama seguramente nos corregirá en el momento preciso. Ya que Dios permitió que estudiásemos este texto, es porque en su amor nos está invitando a arrepentirnos y a entregar nuestra vida a Él. Si ya lo hemos hecho, entonces también nos está invitando a renovar nuestra fe en Jesús y podamos disfrutar plenamente de sus bendiciones y gozarnos en nuestras responsabilidades. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, Dios de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra, porque son como cuchillos, Señor, como ya también dice tu palabra, como una espada de 2 filos que ha cortado muchas partes de mi cuerpo, Señor, para mostrarme que hay mucho que cambiar, Señor. Mucho que cambiar. Mucho que corregir. Y te pido, Señor, que me corrijas, Señor. Yo lo necesito, Padre Santo. Te pido, Padre, por favor, que estas palabras que hemos leído de tu palabra sigan en nuestros corazones, nuestra mente, para poder masticarla, para poder meditar en ella, para aplicarla, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos, Padre Santo, por la elección que hiciste por nosotros desde antes aún que nos conociésemos. Antes que naciésemos, Señor, antes que existiese siquiera este mundo. Padre Santo, una vergüenza me acomete también porque sé, Señor, que como hijo tal vez no estoy viviendo de la manera correcta. Pero gracias te doy por tu palabra porque es una invitación al arrepentimiento para mi vida, Señor. Y confieso delante de ti, Señor, que he pecado. Te pido que tengas compasión y misericordia de mí. Por favor, Padre Santo, y que día a día tu Espíritu Santo me siga santificando, Señor. Si es con corrección, que sea con corrección, Padre Santo. Porque yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pido, Padre, también que bendigas a cada uno de mis hermanos de tu amada iglesia de Filadelfia, Pastor Andrés, a la hermana Brenda, al Pastor David, al Pastor Néstor, a nuestra hermana Denise, a nuestra hermana Dagny, Señor, guárdalos y cuídalos a cada uno de ellos. Te pido, Padre, por favor, que también pronto nos podamos reunir como iglesia para poder darnos muestras de afecto y alabar y cantarte juntos como una familia, Padre Santo.
porque como estudiamos hoy, hemos sido adoptados para ser una familia tuya, Señor, una sola familia con Cristo Jesús. Gracias te damos por eso, Padre. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida y no lo que nosotros queremos, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Habrán un par de preguntas que serán mostradas en unos momentos. Sería bueno que lo anotásemos y lo respondiésemos para nosotros mismos quizá, o también podríamos compartirlo con los que nos acompañan esta noche. Espero que pronto nos podamos volver a ver. Un abrazo fraterno para cada uno y el Señor nos bendiga a todos. Hasta una próxima oportunidad, hermanos. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias
su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.